Yo los invito allí a estar buscando Segunda de Reyes, capítulo 17. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 17. Amén. Dice de la siguiente manera: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Manasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciese a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que sea el Señor, aleluya, de su Espíritu Santo, dándonos la palabra y direccionando en esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Solo Dios sabe los privilegios que nos brinda cada vez que predicamos su palabra. Amén. De verdad que estaba aquí un poco indecisa, pero le doy la gloria al Señor porque en medio del ayuno de esta mañana
cuando hablaba el Señor acerca de los dos cimientos, me fue direccionando, aleluya, hacia la palabra que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Amén. Bajo el tema, la decisión la tomas tú, retener o desechar. Amén. La decisión la tomas tú, retener o desechar. Gloria a Dios, aleluya. Yendo un poco atrás, nos damos cuenta de algo, y es que el rey Salomón, cuando se mantuvo sirviendo al Señor, el pueblo se mantenía unido. Aún las 12 tribus de las cuales nos habla la palabra, trabajaban en unidad, adoraban al mismo Dios. Y dice la palabra del Señor y nos enseña que iban 3 veces al año a adorar a Jehová de los ejércitos al mismo templo. Amén. Pero llegó luego un tiempo en que Salomón fallece, gloria a Dios, y cometió un pequeño error: no dejar a alguien delegado para que lo sucediera a él. Amén. Y usted sabe que a través de la palabra nos damos cuenta que siempre el pueblo quería un rey, quería que alguien los estuviera direccionando. Y en este momento en que Salomón parte, aleluya, a su presencia, bendito sea el nombre de Dios, queda allí posesionado Roboam, el hijo, bendito sea el nombre de Dios, un joven inexperto, un joven, aleluya, que no sabía tomar decisiones, que no tenía la misma sabiduría que tenía su padre Salomón, pero que mire que a pesar de la sabiduría que tenía Salomón, cometió ese pequeñito error que le costó de que esas 12 tribus se mantuvieran unidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y estas 12 tribus empezaron allí a conspirar porque necesitaban de un rey, y fue determinado que fuera Roboam el que sucediera a su padre Salomón. Esta decisión, aleluya, fue igual que con los tiempos de Saúl. Cuando no está el Señor en medio, se ven los fracasos, se empieza a notar, aleluya, que el respaldo del Señor no estaba allí. Y vemos que no era la excepción en este momento, cuando fue allí sucedido Salomón por Roboam, porque las 12 tribus, como le estaba diciendo, y usted puede leer allí en el libro de Primeras de Reyes, del 10 al 12, por allí, aleluya, y se dará cuenta de todo lo que yo estoy diciendo. Y vemos que este varón, a pesar de su corta edad, de su tiempo, era un líder inexperto, un rey que no tenía ese conocimiento, aleluya, como lo tenía su padre, que no tenía la misma sabiduría, que no sabía cómo iba a direccionar al pueblo, aleluya, que el cual le habían puesto delante. Amén. Pero él tenía a los ancianos que tenían esa sabiduría, que estuvieron acompañando no solamente a Salomón, sino también al rey David. Aleluya. Pero nos damos cuenta de algo, y es que la juventud de hoy en día se mueve por emociones. Aleluya. Y este joven, en vez de tomar el consejo sabio de los ancianos, se dejó direccionar por aquellos que se encontraban cerca a él. Aleluya. Por aquella juventud, por aquellos amigos quizás, bendito sea el nombre de Dios, y esto lo llevó a tomar decisiones equivocadas cada momento de su vida, durante el tiempo que estuvo reinando, aleluya. Y por eso se da la división de esas 12 tribus, y quedan allí bajo ese temor, bajo la misma dirección en la cual tanto el rey David como Salomón se condujeron, aleluya, Judá y Benjamín. Mientras que las otras 10 tribus que conspiraron, aleluya, ¿verdad?, que hicieron ese complot, se fueron tras dioses paganos. Amén. Se deleitaron, aleluya. Y por eso vemos cómo a través de la palabra nos damos cuenta la caída de Samaria y ese cautiverio en el cual entró el pueblo de Israel. Sabemos que fueron ciudades que se mantuvieron unidas, que fueron como hermanas allí, aleluya, como dice la palabra, fueron hermanas, hicieron parte de esas tribus, pero llegó un momento de separación y cada una de ellas hizo lo que mejor le pareció hacer.
Y cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y no hacemos lo que nuestro Padre ha dado a nuestra vida de hacer su voluntad, sino que caminamos bajo nuestra opinión o nuestro pensamiento humano, vamos a tomar decisiones equivocadas que nos van a hacer lamentar más adelante. Esta decisión, aleluya, hizo que este pueblo cayera nuevamente en esa cautividad, que estuviese allí bajo el dominio de esclavitud nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor, el cual ya Dios había libertado, ya Dios había dado libertad a este pueblo. Pero vemos que cuando usted y yo tomamos el camino de la desobediencia, aleluya, de obtenernos allí por caminar allí cada día en esa terquedad, en ese orgullo, en esa rebeldía, bendito sea el nombre de Dios, como fue este pueblo, ¿verdad?, de dura cerviz, aleluya, porque dura cerviz, aleluya, significa eso, el orgullo significa caminar en rebeldía, en el no obedecer, aleluya, en mantenernos en la terquedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que este pueblo se mantuvo en ese caminar, en esa dura cerviz. Y las consecuencias de todo esto fue volver nuevamente a esa esclavitud. Luego de que ya Dios los había sacado, ya después que Dios les había dicho que fueran obedientes, que le adoraran, aleluya. Y no solamente eso, sino que fue un pueblo que dejó los estatutos a un lado, los desechó, aleluya, los mandamientos. Fue un pueblo que endureció su corazón. Fue un pueblo obstinado, aleluya, en no agradarle a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Adoró a dioses ajenos, dioses paganos, que no le traían beneficio a su vida. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, Dios estaba allí, presto, aleluya, para darles a ellos la oportunidad de volverse nuevamente a su redil. Amén, porque eso es lo que hace el Señor, estar allí, aleluya, atento y al cuidado de nosotros para brindarnos la oportunidad de volver nuevamente al redil, volvernos nuevamente al camino y caminar bajo su voluntad, bajo esa obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aún ellos también, miren lo que dice la palabra del Señor, que buscaron, fueron tras los adivinos, pasaron a sus hijos por el fuego, lo ofrecieron, aleluya, a dioses paganos. Hicieron, como dice la misma palabra, todo lo diferente a lo que Dios había demandado en ellos. Amén. Dios lo único que pedía era que fueran obedientes, que se mantuvieran en la rectitud en la que Dios los había llamado. Bendito sea el nombre de Dios. En esa libertad, aleluya, en la cual Dios nos entrega. Dice la misma palabra del Señor, aleluya, que este pueblo estuvo allí durante mucho tiempo, durante todo el reinado, aleluya, si no estoy mal, creo que fue de 8 o 14 años que reinó este joven, aleluya, ¿verdad? No temeroso. Y por eso vemos el resultado en este pueblo, entre el pueblo samario y el pueblo de Israel, aleluya, donde podemos darnos cuenta que una mala decisión nos lleva, aleluya, a desechar lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Y por eso el Señor me hablaba a través de la palabra de esta mañana, cuando decía, te hablaba de los 2 cimientos. Es una decisión, ¿verdad?, que tenemos que tomar como pueblo o como seres humanos. ¿Cuál decisión vamos a tomar? Si vamos a irnos por aquellos que edifican sobre la tierra o aquellos que edifican, aleluya, sobre la roca inconmovible. Sabemos que esa roca es Jesucristo, aleluya, la cual nos ha dado la oportunidad para que nos fundamentemos sobre esa roca, para que edifiquemos, aleluya, ¿verdad?, nuestro fundamento en Él. Pero aquellos que se mantienen en la desobediencia, aquellos que quieren ir tras el orgullo, tras la vanidad, como este pueblo obstinado, aleluya, en su corazón de una dura cerviz,
van a obtener, aleluya, que van a cimentarse sobre la tierra, que cuando vengan las primeras brisas, aleluya, los primeros vientos se van a deslizar. No van a tener un fundamento con el cual van a poder retenerse, sostenerse, aleluya, porque edificaron sobre qué? Sobre la arena. Bendito sea el nombre de Dios. Este pueblo había edificado sobre la arena. Empezaron bien. Amén. Empezaron bien, pero su final no fue el que Dios determinó sobre ellos. En muchos de nosotros también acontece lo mismo. Muchos empiezan caminando en rectitud, pero luego de cierto tiempo empiezan a desviarse del camino. Amén. Y lo que va a cambiarle al desviarse del camino, aleluya, y al desechar las cosas que Dios le ha entregado, consecuencias de una desobediencia. Y si no vayamos allí a Deuteronomio, y mire lo que se pierde cuando uno no es obediente. Se pierde de muchas promesas de las cuales el Señor nos ha hecho. Vayamos primero a Deuteronomio 7, que es una advertencia que hace el Señor allí al pueblo. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Una advertencia allí. En capítulo 7 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para su hijo, porque desviarás a tu hijo del pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Amén. ¿Verdad? Mire la advertencia que le hacía el Señor a su pueblo, de el que se desviaran, el que desecharan lo que el Señor les había entregado en sus manos. Aleluya. Les había dado por obediencia, en consecuencia a la obediencia, que le entregaría a todos sus enemigos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, aleluya, no fue asolado por esta desobediencia, por esa rebeldía, por esa terquedad, en mantenerse, aleluya, adorando a dioses paganos, por no mantenerse en una rectitud en la cual el Señor le había llamado? Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted se da cuenta, allí mismo en el capítulo 12, versículo 12, nos habla sobre las bendiciones a la obediencia, el de que usted y yo retengamos y caminemos bajo la voluntad de Dios. Y dice, el 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Mire que no solamente este pueblo desechó los mandatos, los estatutos, los mandamientos, aleluya, sino también desechó ese pacto que había hecho allí el Señor con Moisés, con sus padres, aleluya, ¿verdad? Y mire qué tristeza cuando Moisés baja a traerle los mandamientos, aleluya, y encuentra al pueblo adorando un becerro que no es Jehová, aleluya, ¿verdad? Ese pacto queda roto allí, pero nuevamente el Señor en su misericordia renueva ese pacto nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso nos pide que nos mantengamos en esa obediencia, aleluya, para que podamos alcanzar todo aquello que el Señor ha dispuesto para nosotros. Sigue diciendo el 13: y te amará
te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Bendito sea el nombre del Señor. Como dicen por ahí, entre más se le advierte, más rápido van por el camino que no es. Aleluya. ¿Cuántas veces el Señor no le advirtió al pueblo, aleluya, que no se condujera tras dioses paganos, que no pasara a sus hijos por el fuego? Bendito sea el nombre de Dios, que no se desviara de ese camino. Y el pueblo cada día se desviaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver todas esas consecuencias, ¿verdad? Cuando somos obedientes, tenemos las bendiciones y el respaldo del Señor. Dice la misma palabra que por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 serán dispersos. Y esa bendición, esa promesa se hará efectiva cuando tú y yo nos mantengamos en esa obediencia con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vayamos allí a Mateo 20. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 20. Aleluya. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Mire que si usted se da cuenta y analiza esta palabra, reflexiona en ella, se da cuenta que el pago tanto para los primeros como para el segundo y para los últimos que fueron llevados a la viña fue el mismo. Los primeros y los segundos quizás pensaron que por haberse esforzado más y haber trabajado más tiempo, iban a poder tener un poco más de lo que habían convenido. Aleluya. Pero la misma palabra nos enseña allí, aleluya, que todos recibieron el mismo pago. Amén. Porque como dice allí en lo último, el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aleluya. ¿Verdad? Allí el Señor lo dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aleluya. Tanto para los postreros como para los primeros, el pago o la recompensa será la misma. No importa el tiempo, aleluya, que llevamos sirvándole al Señor, sino la disposición, aleluya, que hay en nuestro corazón y en la manera como lo estemos realizando para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque no es el pago no es según la generosidad, aleluya. Bendito Dios, es según la generosidad y no según el esfuerzo, aleluya, que usted y yo podamos
mostrar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos allí a Gálatas capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3. Mire lo que habla el capítulo 3. Allí en el 6 dice acerca del pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aleluya. Mire que nos alcanzó el Señor siendo nosotros gentiles, aleluya, y no el pueblo que había escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aún como pueblo gentil, tenemos que atesorar más lo que el Señor nos ha dado y no desechar y hacer a un lado lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque a pesar de que la ley es importante, el nuevo pacto con Cristo libera a los creyentes de la condenación de la ley, enfocándose en la fe y en la gracia. O sea, el nuevo pacto se manifiesta como un pacto de relación basado en promesas y mandamientos en el Antiguo Testamento y como regalo de gracia y de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo en este Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos allí, Apocalipsis, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo para siempre. Allí capítulo 3, versículo 7 nos habla acerca de un mensaje de la iglesia a Filadelfia. Mire lo que dice allí en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta, ¿quién es? El Cristo, ¿verdad? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienen, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Miren la iglesia de Filadelfia, una iglesia que el Señor sabía que tenía poca fuerza, pero era una iglesia que estaban dos. Aleluya. Y digo dos porque había quienes aún se guardaban para el Señor, quienes mantenían y retenían lo que el Señor les estaba entregando, y había quienes en medio de ellos no estaban reteniendo, aleluya, sino que desechaban lo que el Señor les había entregado. Por eso el Señor le dice: retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona.
Bendito sea el nombre de Dios, porque aunque era una iglesia con poca fuerza, Dios reconocía que en medio de esa iglesia había quienes se mantenían aún en ese caminar con Cristo, aleluya, y no se habían desviado tras aquello que el mundo les estaba brindando, aleluya. Pero hoy por hoy nos damos cuenta cómo hay congregaciones que se van tras aquella apostasía, que cambian lo que el Señor les ha entregado, aleluya, adorando a esos dioses paganos como en el Antiguo Testamento, aleluya, el cual nos habla allí, ¿verdad? Cómo se movía el pueblo de Israel en esa desobediencia. En este tiempo también vemos cómo hoy por hoy las congregaciones también viven en esa rebeldía, en su propio yo, en su pensamiento, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, y no se dejan direccionar por el Señor, sino que hacen su voluntad, se caminan, se conducen, aleluya, bajo su propio pensamiento, pensando que de esa manera van a alcanzar la salvación, aleluya. Pero nos damos cuenta que el guardar la palabra, el retener lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra, es lo que nos va a edificar, es lo que nos va a enseñar a caminar en esa rectitud, a poder retener lo que Dios nos ha entregado, porque entre más, aleluya, caminemos bajo la voluntad de esta palabra que nos dejó el Señor, más cerca vamos a estar a esa corona de vida que Dios nos ha prometido, aleluya. Porque aunque tengamos pocas fuerzas, aleluya, Dios ha visto la disposición que hay en ti y que hay en mí en seguirle, en servirle cada día, aleluya, con la mayor disposición de nuestro corazón, y que a pesar de los vientos de doctrina que nos abrazan de un lado a otro, no nos hemos desviado, aleluya, sino que nos hemos mantenido en ese fundamento en el cual Cristo nos formó. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y vemos, aleluya, ¿verdad?, a través de ese mensaje, cómo el Señor nos hace reflexionar cada día, recordándonos que debemos de mantenernos, aleluya, bajo la voluntad del Señor, que tenemos que retener lo que Dios nos ha entregado, porque si nos volvemos de dura cerviz, aleluya, vamos a estar inclinándonos siempre hacia lo que el Señor no nos ha llamado a hacer. Nos resistimos, aleluya, a lo que Dios ha dispuesto en nosotros. Por eso cada día, si retenemos lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, vamos a poder edificar en un verdadero fundamento, aleluya, porque lo que hemos tomado de su palabra se va a quedar grabada en la tabla de nuestro corazón, aleluya, y podemos mantenerlo allí sin desecharla, aleluya, sino haciéndola cumplir en nuestras vidas cada día, porque no es solamente el guardarla y predicar, sino también apropiarnos de esas promesas, de esos mandamientos, de esa ley, aleluya, que dejó el Señor, lo que ha dejado escrito a través de su palabra, y vivirla cada día, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, porque viviendo la palabra es que vamos a poder retener y no desechar lo que Dios nos ha entregado, y así podamos a poder llegar a ese momento que tanto hemos estado esperando. Amén. De ser levantados, de ser tomados allí en ese rapto, aleluya, del cual el Señor nos ha venido hablando, que aunque el mundo lo deja por tardanza, pero el pueblo tiene que mantenerlo, aleluya, esperando, ser paciente y saber esperar el tiempo del Señor para que llegue y levante a su iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pues este ha sido mi pequeño compartir en esta noche, aleluya, de que cada día nosotros tenemos que esforzarnos más y más, aleluya. ¿De qué manera? Manteniendo y reteniendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, grabarla allí en la tabla de nuestro corazón y no desechándola, como muchos de los que aparecen aquí en esta palabra de vida, aleluya, que desecharon todas las promesas, los mandamientos, los estatutos, los hicieron a un lado
por adorar a quienes no tenían y recibieron el pago de su camino. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, si usted se está manteniendo por ese camino y está esperando, aleluya, el alcanzar esa corona de vida, manténgase firme, reteniendo lo que el Señor nos ha entregado, amén, y no olvidándonos de los estatutos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios me les guarde. Aleluya.